Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un relato más de los que puedes escuchar aquí en Anécdotas del Arte y la Historia. Mi nombre es Alsacia Hart y en esta ocasión pues vamos a hablar sobre el proceso electoral de 1910. Ya estuvimos hablando en un en vivo sobre cómo era el contexto cómo era el contexto porfirista, de cómo era esta paz que lograba mantener Porfirio Díaz a costa de represiones y la miseria del pueblo. Entonces ahora vamos a hablar de cómo se quiso cambiar este régimen por la vía democrática, o sea, por las elecciones. No se pudo, ya sabemos que pasó toda una guerra, 10 años convulsionando al país, porque pues Porfirio Díaz no quería dejar el poder. Pero sí se intentó hacer por la vía democrática, sin armas, y pues quien la emprende esta lucha va a ser don Francisco I. Madero. Así que vamos a hablar un poquito sobre este gran personaje llamado el apóstol de la democracia. Bueno, él va a ser Francisco Ignacio Madero González. Él va a nacer en Parras de la Fuente, Coahuila, el 30 de octubre. Acaba de ser su cumpleaños hace un mes, bueno, hace unos poquitos días más bien, en 1873. Bueno, fíjense que él va a ser un empresario y político que va a llegar a ser presidente de México, ¿cómo la ven? Pero él nació y creció en una familia acomodada. Era de hacendados que tenían pues muchos negocios, varias haciendas, hasta tenían minas y muchos negocios. O sea que él va a nacer en esta clase privilegiada por el porfirismo, o sea, era de los escasos. Y él va a ser como el negro en el arroz, porque bueno, en vez de quedarse así muy cómodo aprovechando estos privilegios, pues él va a querer cambiar las cosas. Pero vamos a ver paso a paso cómo fue que se formó. Él va a estudiar en un colegio jesuita en Saltillo, Coahuila. Pues bueno, otro héroe que también estudió con los jesuitas, pues fue Miguel Hidalgo, ¿no? Pero bueno, él también tuvo esta formación jesuita siempre en la búsqueda de la verdad, de poner todo en duda y ser muy estudiosos y luchar por ideales. Entonces eso es muy de la educación jesuita. También él va a viajar a Estados Unidos para hacer en Maryland estudios sobre agricultura, ya que tenía pues su familia muchas haciendas dedicadas a la agricultura. Entonces lo mandaron a estudiar allá para que las pudiera administrar bien y sacarles el mejor provecho a las tierras. Además va a viajar a Francia también. Allá va a estudiar peritaje mercantil, pues para ver cómo eran las mejores ventas de los productos que sacaban sus haciendas, sus minas, todo esto, ¿no? Entonces era una persona muy preparada para dirigir negocios y haciendas. ¿Qué les parece? Además no se va a quedar nada más así. Después de que fue y estudió esto en Francia, todavía se regresa a Estados Unidos a especializarse en estudios agrícolas en la Universidad de Berkeley, California, que es una de las más importantes de Estados Unidos. ¿Cómo la ven? Y en 1893 él va a regresar a México, ya a la edad de 20 años. Entonces ya regresa y se pone a administrar las haciendas de su familia, ¿no? Y 10 años después, en 1903, él va a contraer matrimonio con la señorita Sara Pérez Romero tras 6 años de noviazgo. Entonces, bueno, eran súper serios en esa época. Entonces tuvieron que pasar 6 años pues en lo que se conocieron y todo esto. Ya la chica dio el sí y así. Entonces ya se casaron y va a pasar a ser Sara Pérez de Madero. Entonces, bueno, en 1904, o sea, como al año siguiente de que se casa, él va a empezar a tener acercamientos con la política. Fíjense que nada más y nada menos, o sea, no estudió nada de política, pero pues era muy leído, ¿no? Muy ilustrado. Entonces él va a fundar en Coahuila el Partido Democrático Independiente. Esto para oponerse a la reelección del gobernador de Coahuila, un señor llamado Miguel Cárdenas, que pues seguro ahorita se nos va a olvidar el nombre porque pues ni fu ni fa, ¿no? El caso es que él ya también, así como Porfirio Díaz, pues ya llevaba varias reelecciones y Madero va a estar apoyando pues a los antirreeleccionistas, los ayuda a fundar este partido democrático antirreeleccionista en Coahuila, o sea, a nivel estatal. Así empezó
él a unirse a estos temas de política. Pues así les digo, uno empieza poco a poco, pero él sí empezó a meterse de lleno, ya luego a fundar partidos. También estuvo en contacto con el Partido Liberal Mexicano, que ese sí era a nivel nacional, y pues bueno, en la capital, ¿no? Entonces él ya estaba pues con estas ideas liberales, ¿no? En contra de una dictadura, que era la de Porfirio Díaz. También el periódico Regeneración, que editaban los hermanos Flores Magón, pues él los va a estar apoyando económicamente, era su benefactor, ¿cómo la ven? Ya después tuvo diferencias con Ricardo Flores Magón y pues bueno, ya cortó su relación con ellos, pero no se va a separar del tema político. Porque pues resulta que en el año de 1908 llega un reportero de no sé qué magazine de Estados Unidos que se llama James Krillman, y esto lo vimos hace 2 programas o 3 programas que leímos esas entrevistas, por si quieren ir a revisar, en un en vivo que hice que se llama Charlas sobre la Revolución Mexicana. Entonces ahí en esa entrevista pues Porfirio Díaz habla de cómo él, con la paz que ha traído a México, pues ya ha dejado todo establecido para que ya México por fin pueda regirse por sí mismo. Porque pues recordemos que él ya llevaba 30 años gobernando el país, ha sido el presidente que más años ha durado en el poder, ¿no? O sea, después de él, ya, todos los demás, pero él ha sido el que más tiempo lo ha ejercido. Entonces en esta entrevista dice, no, sí, yo ya dejé a México súper pacificado, en el camino del progreso, la gente es muy trabajadora y ya México ya puede gobernarse a sí mismo. Pues lo dijo más para adornarse que por otra cosa, no es que lo dijera en serio, ¿no? Incluso ahí en esa entrevista, le preguntan que pues cuándo va a dejar de gobernar, ¿no? Que si en algún momento se piensa retirar, y él dice, sí, cuando cumpla los 80 años dejaré el poder, porque ahí tenía apenas 78, ¿no? Entonces luego no dimensionamos la edad que realmente tenía Porfirio Díaz. Todo el mundo se lo imagina como que tenía 40 años, entre 40 y 60 más o menos, pero ya tenía varios años. Entonces él dice en esta entrevista que cuando cumpla 80 años se va a retirar del poder, y justo los iba a cumplir en 1910 y iba a ser año electoral. Así que Madero se interesa muchísimo por este tema y empieza a prepararse. Él va a desarrollar esta obra, un libro que va a publicar, que va a tratar sobre restaurar la legalidad por la vía democrática, ¿no? O sea, que no se siga violando la Constitución por tantas reelecciones. Entonces, que por la vía democrática se transforme a México y quitar la tiranía de Porfirio Díaz. Así que va a escribir este libro súper polémico que se llama La sucesión presidencial en 1910. La empezó a escribir en 1908 a partir de esta entrevista de Díaz Krillman, ¿no? Así se llama. Me da mucha risa porque, bueno, ahorita les digo, es que ahí va a exponer pues las principales cuestiones políticas, sociales, económicas que aquejaban al país por la tiranía de Díaz, ¿no? O sea, la miseria, los latifundios, que empresas extranjeras llegaban aquí a sacar las riquezas y no pagaban impuestos. El caso es que había que cambiar esta tiranía de Porfirio Díaz, y pues esto le va a dar mucha visibilidad a Madero, porque antes pues era así como medio desconocido, solo lo conocían allá sus allegados de Coahuila, ¿no? Pero entonces esto le da publicidad, simpatías a nivel nacional. En todo México se le empezó a conocer, y pues le trajo muchos simpatizantes y adeptos a su causa democrática. La gente como que ya estaba resignada a que Porfirio Díaz siempre iba a gobernar y ya ni pensaban en cambiarlo ni nada, pero cuando sale esta obra polémica de la sucesión presidencial en 1910, así era el título del libro, pues mucha gente se empieza a alebrestar, dice, oye, sí es cierto, pues todo lo que estamos sufriendo de miserias, de injusticias,
de hambre, de que los extranjeros siempre llegan a pisotearnos, pues hay que cambiarlo y se puede hacer por la vía electoral. Oh, sí, entonces todos se emocionaron muchísimo. Y entonces hay una anécdota muy chistosa de que hay cartas que le manda el secretario de Hacienda de Porfirio Díaz, Yves Limantour o Limantua. Ese señor le escribió una carta al papá de Madero, de Francisco y Madero, diciéndole, oye, pues ¿cómo es posible que tu hijo ande publicando estas cosas? ¿Cómo que la asociación presidencial? ¿Cómo que esto es un régimen injusto? Pues ¿qué pasó? Pues somos o no somos amigos. Y entonces hay otras cartas que le responde el papá de Madero, pues como era hacendado poderoso y rico, pues hasta se conocían, ¿no? Con los amigos de Porfirio Díaz. Entonces le contesta y le dice, pues es que no sé qué le pasó, no sé qué le pasó a Panchito, de seguro está fuera de sí, vamos a tratar de regresarlo a los valores y todo esto. Entonces hasta se sorprendió su propia familia, ¿no? Es que no sabemos qué le pasa al muchacho. Pero bueno, pues es que él era otra onda, Francisco y Madero, era como un angelito, ¿no? Pero bueno, así fue que pues Porfirio Díaz como que abrió la contienda electoral con este anuncio que hace de que ya se va a retirar y que México está ya listo para ser gobernado por sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, él no pensó que lo fueran a tomar en serio, ¿no? O que alguien se lo fuera a tomar en serio y sí lo quisiera quitar del poder. Entonces, bueno, eso pasó a partir de esa entrevista y Madero hace su libro, ¿no? Entonces, resulta que ya llega el año de 1910 y Porfirio Díaz, que había dicho ya a los 80 años me voy a retirar, pues no, que se vuelve a meter a la contienda electoral. ¿Cómo lo ven? A los 80 años. Y hace poquito que estuvo el cambio de dirigencia en el partido Morena, pues todo mundo quejándose y criticando a Porfirio Muñoz Ledo porque ya le decían que era un anciano y pues creo que el señor sí ya tiene 79, 80 años, algo así, por ahí anda, por esa edad y todos, es que ya está súper viejo. Pues Porfirio Díaz tenía 80 años cuando se metió a lo de la reelección, al competir por la reelección por octava vez. O sea, por octava vez Porfirio Díaz contendiendo para ser votado presidente. Háganme favor. Bueno, pues no quería soltar el poder, pero para nada, aunque lo hubiera dicho y se hubiera publicado, pues no, va a competir otra vez, bueno, competir por octava ocasión, ¿qué les parece? ¿Y qué pasó? Que grupos de sus amigos de la élite política porfirista se empezaron a pelear entre ellos, empezaron a hacer grupos, facciones, para pelearse por la vicepresidencia. Entonces estaba el grupo de los corralistas de Ramón Corral, estaba el grupo de los reyistas de Bernardo Reyes, el grupo de los decistas, que era pues otro señor que también quería ser vicepresidente, y todos se querían apoderar de la vicepresidencia. Porque decían, no, de seguro Porfirio Díaz ya se va a morir, ahí se va a morir antes de que acabe su mandato, entonces el que sea vicepresidente, ese va a ser el próximo presidente. O sea, en cuanto se muriera el dictador, pues ya el vicepresidente ascendía a ser presidente sin pasar por votaciones ni nada. Entonces, por eso todos peleándose para ver quién se quedaba por la vicepresidencia, porque ellos juraban y perjuraban que Porfirio Díaz iba a morir antes de 1916, que era el fin del periodo presidencial por el que se estaba votando en 1910. ¿Cómo ven? Entonces es muy chistoso. Y bueno, yo me pongo a ver a las personas que son Porfirio lovers o seguidores de Don Porfirio ahora, que lo aman. Ellos, por lo que he platicado con algunos de ellos o varios, me han dicho que la Revolución Mexicana vino a interrumpir el proyecto de nación que tenía Porfirio Díaz. Si no hubiera estallado la Revolución Mexicana, ahora México sería una superpotencia. No, mis chavos, no lo vino a interrumpir la Revolución Mexicana. O sea, piensen que ya tenía 80 años el señor pues ya se iba a morir, ¿no? Y, o sea,
Ni siquiera sus allegados pensaban que iba a vivir más allá de 1916, por eso se estaban peleando para quedarse ellos con la presidencia, bueno, por la vicepresidencia y ascender al poder. O sea, ellos le daban 2 años de vida, o sea, ya cual no le iba a dar continuidad a su proyecto de nación, o sea, para nada. Incluso él se va a autoexiliar en Francia, pues ya cuando por las armas lo obligaron. Entonces él se fue y allá va a fallecer en 1915. O sea, un año antes de que hubiera concluido el periodo presidencial por el cual estaba ahí compitiendo por 8ª vez, ¿no? Entonces me da risa porque igual los que se estaban peleando y por la vicepresidencia, pues igual solo les hubiera dado chance de ostentar a ellos a la presidencia solo por un año. Porque don Porfirio hasta casi el último año, él hubiera estado así agarrando el poder sin soltarlo. Entonces eso es tener demasiada obsesión por el poder como la tenía Porfirio Díaz. Y bueno, vamos a decirle don Porfirio porque pues sí, 80 años pues ya era un don, ¿no? Así como don Porfirio Muñoz, hasta se llama Porfirio los dos. Qué chistoso. Pero bueno, o sea que ni les digan que fue la Revolución Mexicana, es que ya tenía 80 años el señor. Bueno, ya fue mucho chacote aquí con don Porfirio. Pues resulta que Madero se vuelve súper popular, tiene un gran arrastre popular entre clases medias, que bueno, la escasa clase media y la mayoría de la clase pobre, que era pues, sí, casi en su totalidad México, porque México era pues una sociedad rural. En algunas pocas ciudades capitales de estados es que se hicieron algunos edificios de don Porfirio, ¿no? Y por eso los Porfirio Lovers son los que creen que seríamos como Francia. No, todo México era rural y estaba en la miseria. Entonces Madero va a reunir en torno de él a muchos simpatizantes, todos liberales, y toda la prensa de oposición al régimen porfirista se puso del lado de Madero, ¿no? Y en sus prensas, en sus periódicos, pues van a estar divulgando sus ideas. Entonces es por eso que llegó a tantas personas la información de su libro, ¿no? De la lucha democrática, ¿no? Entonces creció muchísimo gracias al libro y que le hacían publicidad los de la prensa liberal. Entonces todos unidos con Madero, ¿no? Y se va a fundar un partido para poder contender en estas elecciones y va a ser el Partido Nacional Antirreeleccionista, el PNA, no el PAN, es el PNA. Partido Nacional Antirreeleccionista. Lo van a fundar en 1909, o sea, un año antes de las elecciones, y así en un año lograron juntar muchísimos simpatizantes. Bueno, de entrada, para fundar un partido pues tienes que tener, ya sabes, cierto número de firmas y todo eso, pues las juntaron en un año y al año siguiente ya estaban compitiendo para las elecciones, no como cierto expresidente que anduvo por ahí, que tuvo no sé cuántos meses o años para juntar firmas para su partido y pues no las juntó, y las que juntó eran fraudulentas, entonces no lo consiguió, ¿no? Eso pasa cuando no eres popular entre la gente, ¿no? Y nada más te haces tus castillos de arena en la cabeza, pero bueno. Entonces, bueno, este Partido Nacional Antirreeleccionista, el PNA, tenía una ideología, pues sí, de ser antirreeleccionistas y pugnaba por el liberalismo social, o sea, que el ser humano pudiera desarrollarse individualmente y en comunidad, ¿no? Que no tuviera ataduras para su desarrollo por ser pobre, por ser de una clase social. Entonces eso es el liberalismo social. Y también el liberalismo económico, que el Estado no manejara férreamente todas las relaciones comerciales como se hacía en el porfiriato. Tampoco llegar al grado del neoliberalismo, que ahí es el puro mercado que haga lo que quiera y el Estado relegarlo y que no tenga ninguna afán protector, pero bueno, aquí como era una dictadura con Porfirio Díaz, pues él tenía control sobre todo, él y sus amigos, y todo era beneficio para esta clase dominante. Y si tú eras un pequeño comerciante, pequeño productor, pues te iba muy mal. Entonces ellos querían que hubiera más igualdad entre todos, ¿no? Y pues los objetivos de este partido, del Partido Nacional Antirreeleccionista, pues van a ser defensa de la democracia, perseverancia en el respeto a la Constitución, o sea que sí se respetaran las elecciones, la libertad municipal, o sea que no fuera como
todo el poder centralizado, sino que se pudieran tomar decisiones desde a nivel municipio, ¿no? Para pues solventar sus problemas locales, ¿no? Y sobre todo, respeto a las garantías individuales. Porque antes pues no se respetaban los derechos humanos, había fusilamientos en todas partes, sin juicios, había muchos genocidios, que este hacendado quiere tomar el agua de esta comunidad y la comunidad no se deja. Don Porfirio, mándame a tus rurales, mándame a tus soldados. Pues iban y masacraban a toda la población. Entonces por eso pedían respeto a las garantías individuales, ¿no? O sea, que no te fueran ahí a balacear nada más porque quería un hacendado tu tierra, tu agua, o lo que fuera, ¿no? A tus hijas, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que pugnaba el Partido Nacional Antirreeleccionista. Nos cae muy bien ese partido. Bueno, fíjense que Madero, ya cuando fue candidato de este partido, va a hacer giras, va a hacer su campaña, estas giras por todo el país, por muchas ciudades de la República Mexicana, desde Chihuahua en el norte hasta Yucatán en el sureste. Entonces recorrió todo el país. Pues ¿a quién se parece? Entonces él hizo así mucha campaña. Y tú dirás, bueno, ¿de dónde se financiaba? Pues recordemos que Madero era de una posición acomodada, entonces, y más sus amigos que le ayudaban, pues por eso pudo llegar a tantos lugares como candidato. ¿Y qué pasaba? Algo bien bonito. Por donde él pasaba haciendo campaña, se fundaban clubes antirreeleccionistas, que eran como comités del partido, y de ahí informaban a la gente. Se creaban nuevas publicaciones, había prensas, o compraban una prensa y ahí la dejaban para estar haciendo periódicos antirreeleccionistas y dándole difusión a los objetivos del partido y todo esto. Entonces tuvo mucha difusión Madero y la gente lo hacía espontáneamente, no de que los obligara. Dije, aquí les voy a dejar una sucursal del partido, un club antirreeleccionista. No, la propia gente local de los lugares donde él pasaba, pues vamos a hacer un club aquí para informar a la gente. Entonces todo fue de la ciudadanía, no es que se los haya impuesto, ¿no? Entonces, bueno, tenía tanta popularidad que pues los adversarios reeleccionistas pro Porfirio Díaz, los detentadores del poder, pues empezaron a jugar sucio. Sí, así como siempre actúan los conservadores, a hacer trampas, a meter el pie, a ir en contra de la Constitución para favorecer a sus intereses. Ya que no suena eso. Ahorita van a ver, se pone re bueno el chisme. Resulta que uno de los contendientes a la vicepresidencia, el que les digo que se llamaba Ramón Corral y que tenía su partido corralista, sus seguidores eran los corralistas. Este señor, Ramón Corral, y su gente intentaron detener a Madero. Así de, no puede llegar a presentarse. Porque iban a hacer, antes de que Madero fuera candidato, se hizo una convención antirreeleccionista. Entonces muchos delegados del partido antirreeleccionista van a ir a esta convención y allí iban a votar, iban a elegir y a votar quién iba a ser su candidato que los representara en las elecciones federales. Entonces, pues Madero tenía que ir para allá, ¿no? Cuando fuera esa convención. Pues estos señores de los corralistas a meterle el pie para que no llegara a presentarse a esa convención. Resulta que estos señores de los corralistas obtuvieron órdenes de aprehensión para Madero. Van a revivir un viejo litigio que tenía su familia por un predio ahí, que algo debían de predial, algo así, ¿no? Entonces lo revivieron y le echaron acá sal y pimienta para conseguir órdenes de aprehensión contra Madero, para detenerlo y que no llegara a presentarse a esa convención y que no lo eligieran candidato. O sea, fíjate. Lo cual es muy al estilo de lo del desafuero que le aplicaron a Andrés Manuel López Obrador en 2005, cuando él era jefe de gobierno y era muy popular entre la gente por toda la ayuda que dio a los habitantes de la Ciudad de México, más aparte todo el trabajo que él ya había hecho en Tabasco y todo esto con los indígenas, con la gente pobre. Entonces,
Pues, ¿qué pasó? Que los opositores hicieron lo mismo que un siglo atrás los corralistas habían hecho, conseguir órdenes de aprehensión para evitar que llegara. Acuérdense que Andrés Manuel López Obrador, por abrir una calle para llegar a un hospital, pues que dijo, bueno, el de este predio que está aquí atravesado y por ahí pasaría la calle, pues no ha pagado su predial en miles de años, debe no sé cuántos millones de pesos, entonces nos vamos a cobrar, pues, pasando la calle por aquí, ¿no? Y eso fue el chiste. Pues por eso ya el gran delito y te vamos a meter a la cárcel. Y por eso lo desaforaron para poder procesarlo. Y pues alguien que está con un proceso judicial no puede ser candidato a la presidencia. Entonces, eso que hicieron, esa treta legaloide con Andrés Manuel López Obrador, la sacaron de sus antepasados conservadores de hace un siglo, de los corralistas que querían detener a Francisco y Madero. ¿Qué les parece? ¿Pueden creerlo? Les digo, todo se repite en la historia. Pero, pues Madero fue más listo y logró evadir estas tretas. Y total que sí llegó a esta convención y todos lo eligieron unánimemente entre aclamaciones, así de sí, todos queremos a Francisco y Madero de candidato del PNA. Él es nuestro paladín, sí. Entonces, pues ándale, que lo ungen como candidato del Partido Nacional Antirreeleccionista. Entonces, pues bueno, los conservadores de allá, los opositores a él, sus adversarios, pues no pudieron detenerlo, ¿no? Pero no dejaron de quitar el dedo del renglón. Pues empezaron a usar la ley y a torcerla a su conveniencia. Entonces le empezaron a inventar cargos de todo tipo, de todas cosas, y para que, pues les digo, para que al ser procesado quedara imposibilitado para ser candidato. Pues bueno, van a usar abogados corruptos y les digo, la policía y el juez de distrito pues estaban coludidos con ellos y van a recurrir a versiones falseadas de sus discursos de campaña. Entonces estos abogados corruptos y el juez lo acusaron del grave delito de insulto a la autoridad. Y la autoridad pues era la persona del presidente, o sea, de Porfirio Díaz, por llamarlo tirano en sus discursos de campaña. Ese era el grave delito por el que tenía que ser encarcelado. Imagínense, hoy en día, por este cargo de insulto a la autoridad en la figura del presidente, pues ¿cuántos estarían encarcelados hoy en día que vemos que a cada rato le están dando hasta con la cubeta al pobre de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Insultándolo todo el tiempo en medios, mintiendo contra él descaradamente? Entonces, si tuviéramos a estos abogados y estos jueces de la época porfirista, pues ya estarían todos en la cárcel. Pero bueno, son otros tiempos, aquí sí hay protección a las garantías individuales y bueno, libertad de expresión, entonces no son tan exagerados como estos porfiristas, ¿no? ¿Qué les parece? También lo van a acusar de conato de rebelión, o sea como subversión, cosas así, casi traidor a la patria, por invitar en sus discursos de campaña a sus seguidores a defender, bueno, él decía, y defendamos hasta con la propia vida el proceso electoral por venir. Eso era lo que él decía, ¿no? No que estuviera ya dándoles las pistolas de ándale, vamos a tumbar a este tirano. Pues ya con eso lo agarraron para fincarle estos graves delitos, que era, les digo, insulto a la autoridad y conato de rebelión. Pero bueno, se van a llevar a cabo las elecciones de 1910 por fin. Y pues por el Partido Nacional Antirreeleccionista pues está contendiendo Francisco y Madero. Y a Porfirio Díaz lo estaba postulando el Partido Nacional Reeleccionista y el Partido Nacional Porfirista. Imagínense, esto se llamaba así su partido. Entonces ahí iban los dos, ¿no? Entonces, bueno, antes no era como ahora que solo vas a votar un día, sino que hacían elecciones primarias y después la segunda vuelta, ¿no? Entonces, las elecciones primarias se llevaron a cabo el 26 de junio de 1910 y las secundarias iban a ser pues 15 días después, el 10 de junio.
el 10 de julio, perdón. Entonces, pues ya van a votar un día. Entonces, en lo que está este periodo de 15 días, pues, ¿qué creen? Que van y por estos cargos de conato de sedición y de rebelión y insulto a la autoridad, pues fueron, en lo que estaba este periodo electoral, pues van y detienen a Madero. Lo detuvieron en Nuevo León, que andaba por allá. Entonces ahí lo encarcelan y de ahí se lo van a llevar a esta cárcel a San Luis Potosí. ¿Qué les parece? Para que ya quedara anulada su candidatura y nadie votara por él. Entonces, o sea, súper tramposos. Qué bueno. Y un abogado, el abogado Pedro Antonio de los Santos Rivera, pues lo logra liberar pagando una fianza. Entonces, pues ya salió libre, pero como le iban a seguir estando inventando cargos, pues tuvo que huir Madero a Estados Unidos. Entonces, pues ya, ¿cuál fue el resultado de las elecciones? Se los voy a decir. Por el Partido Nacional Reeleccionista y por el Partido Nacional Porfirista, con su candidato Porfirio Díaz Mori, se obtuvieron 98.96% de los votos. Y del Partido Nacional Antirreeleccionista y el Partido Nacional Democrático, con el candidato Francisco I. Madero, se obtuvo un 1.04%, según las autoridades electorales porfiristas. ¿Qué les parece? Yo me escandalizo de pensar hacia el cinismo de todavía hasta publicar estos resultados. Pero las cosas no se iban a quedar así. Entonces Madero, que estaba en Estados Unidos, está justamente en San Antonio, Texas. Un saludo a todos los paisanos de San Antonio, Texas. Va a escribir allá y a publicar el Plan de San Luis. Un documento que va a ver la luz el 5 de octubre, hacia unos meses después, unos 3 meses después de las elecciones. Y ahí Madero va a declarar ilegal el proceso electoral de 1910 que le dio el triunfo a Porfirio Díaz por 8ª ocasión. Entonces ahí en el Plan de San Luis va a invitar a la población en México a sostener el ideal de sufragio efectivo y no reelección, mediante un levantamiento armado que se convocó para el 20 de noviembre de 1910. Por eso en noviembre celebramos el 20 de noviembre, porque esa fue la fecha en que se convocó a este levantamiento armado. Pero bueno, los levantamientos armados que emanaron de estos ideales del documento, pues permitieron que por fin el gobierno de Porfirio Díaz terminara, ¿no? Ya fue demasiado, entonces él solito renuncia al año siguiente y se exilia en Francia. Y comienza en México una frágil democracia en el nuevo gobierno de Francisco Ignacio Madero. ¿Qué les parece? Así que les pediría que nos den like, que lo compartan este video, que nos dejen aquí un comentario y pues síganos en nuestras redes, en la página de internet www.alsaciaheart.mx, también en Instagram @alsaciaheart. Nos pueden escribir al correo electrónico arterock@alsaciaheart.mx o en Facebook también alsaciaheart.ilustración. Entonces vamos a seguir con estos relatos de la Revolución Mexicana. Espero que les haya gustado y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.